La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro. Hola amigos, soy Modesto Montoya, conductor, director del programa Encuentro con la Ciencia que pasa por este canal, cienciaperú.tv. Bueno, acabo de escuchar el comentario de la presidenta de México respecto a una declaración de un español, no sé quién es, un poco curioso que señala que los españoles vinieron a América y que hicieron mucho bien a los aztecas y los incas, que venían de culturas horripilantes, algo así. No sé quién será ese español, pero bueno. Nosotros hemos señalado varias veces en este canal que la mayoría, el 99% de los peruanos, excepto aquellos que tienen padres recién llegados como Keiko Fujimori o Kuczynski, todos somos mestizos, tenemos de todas las sangres, bueno, todas las sangres, básicamente originarios de Perú, africanos que vinieron como traídos por los españoles y también de españoles. Y además es un mestizaje, digamos, relativo, bueno, es un mestizaje, pero relativo me refiero en el porcentaje de la contribución genética. Básicamente somos originarios con alguna contribución pequeña de españoles, ¿no? Es por el número de habitantes, simplemente es una cuestión estadística, matemática. De modo que aquí no estamos nosotros, por supuesto, despotricando contra los incas o los chimús o los españoles, ¿no? Porque tenemos esa contribución. Sería absurdo que estemos nosotros despotricando contra nuestros ancestros. Lo que sí tenemos que decir es que el impacto que tuvo la colonia en el Perú, caray, fue devastadora. Eso es innegable, están los números. La población originaria quedó totalmente, bueno, totalmente diezmada, ¿no? Eso por las enfermedades, por el trabajo forzado en las minas, por el abandono del sistema de producción basado en la agricultura. En fin, eso ya está totalmente documentado. No veo por qué alguien puede señalar que la colonia hizo un bien a las civilizaciones aquí existentes. Precisamente nosotros podemos ahora en la internet no necesitan contar con libros complejos para enterarse de la realidad, de la historia, ¿no? Ustedes simplemente averiguan cómo ha sido la economía a lo largo de la historia antes de la llegada de los españoles, que algunos de los cuales seguramente fue ancestro de uno de nosotros, o de todos, alguien vino de allá, pero cuando ellos llegaron, pues aquí en el Tahuantinsuyo había una producción importante de alimentos, nadie se moría de hambre, había una alta población. Se dice que aquí en la región de Perú había algo así como 10 millones de habitantes. Después de los efectos coloniales pasó a 1 millón. Imagínense usted, si eso se trata de hacer un bien a una civilización, me parece, es una ignorancia, digamos, total. Pero bueno, eso da pie para conversar, opinar o revisar la historia, ¿no? El periodo colonial
de 1532 a 1821, llamado colonial, la economía colonial, la que destruyó el sistema económico anterior, pues fue básicamente, todo el mundo lo sabe, lo reconoce, una economía extractiva basada en la explotación de los recursos naturales, especialmente la minería de metales preciosos como el oro, la plata, y con el trabajo de los indígenas a través de sistemas como la encomienda y el repartimiento. Esta economía fue controlada totalmente por la corona española, la que monopolizaba el comercio y extraía los tributos. Es decir, fue un saqueo total. Esto lo señalan pues todos los historiadores, los que conocen qué pasó en nuestro país. Bueno, estamos con el, el economista Iván Merino, pero bueno, sigo entonces un poco. Decía, estimado, hola, ¿qué tal, estimado Iván? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Modesto? Saludos. Estaba haciendo un repaso. Te cuento pues que hay, hay un español que le respondió a la presidenta de México diciendo que los españoles vinieron acá a hacer un bien a unas tribus que provenían de culturas horripilantes, una cosa así, y que España les hizo un bien, nos trajo supongo, pues la civilización, etcétera, ¿no? Y señalaba que nosotros, según los genetistas, tenemos la contribución genética de los indígenas peruanos, llamados también originarios. Todos tenemos esa contribución, excepto aquellos que tienen sus padres recién llegados, como Keiko Fujimori o Kuczynski, ¿no? Y bueno, pero entonces nosotros no tenemos acá ninguna animadversión contra nuestros ancestros originarios, ni tampoco, por supuesto, con los ancestros españoles. Claro está, como también dicen los genetistas, una cosa es un mestizaje mitad-mitad, es decir, un europeo se une a una indígena, es el 50-50%, pero, por ejemplo, los españoles que vinieron acá, nosotros no somos ese caso. La contribución originaria es mucho mayor, de repente 80-90%, como lo también algunos especialistas en Chile. De modo que no se trata aquí de los españoles, de los indígenas, sino nos referimos al sistema político, económico, los efectos que tuvo la colonia en el Perú, los efectos que tuvo sobre la educación, etcétera, 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 el racismo, esos efectos son los que cuentan y que ha sido, por Sí, supuesto, producto de nuestros ancestros españoles e indígenas. ¿Qué sí, te pero parece? Modesto, hay varias cosas que no se dicen o simplemente la gente los ignora o hace omisión. España en 1400 no existía. España se conforma mucho después, ¿no? Entonces, lo que llegan son castellanos y amigos, ¿no? ¿Y quiénes son los que vienen? Y España tampoco es homogénea. España ha sido invadida por diversos pueblos durante toda su historia. ¿Y qué es lo que hacen los invasores al invadir es una redundancia? ¿Qué es lo que hace un invasor al ocupar un territorio? Viola a todas las mujeres. Y ahí hay infinidad de mezclas. Primero fenicios, ¿no? Cartagineses, romanos, después vinieron ostrogodos, visigodos, y después, ¿cómo se llama? La gente del califato de Bagdad que llegó y creó el califato de Córdoba, etcétera, etcétera, etcétera.
Y últimamente, con las bases norteamericanas que están situadas en la zona, esos soldados que provienen de todo el mundo para conseguir la nacionalidad norteamericana, ¿qué hacen los sábados y domingos? Que salen en sus fines de semana a juntarse con lo que hay ahí. Entonces, hay un mestizaje bastante amplio y Perú también es un mestizaje bastante amplio, ¿no? Y cualquier genetista sabe muy bien que mientras más mestizo, mejor, porque la endogamia te crea problemas, ¿no? Se ha visto en las familias europeas endogámicas, principalmente la nobleza, que se repartieron los reinos, ¿no? Tienen problemas y escondían a sus parientes debajo, ¿no? En los sótanos, porque tenían, ya lo escribió Gabriel García Márquez, ¿no? Tenían colita de chancho. Entonces, hay un montón, cualquiera sabe que el mestizaje es positivo y nos acondiciona mejor a los cambios, tanto climáticos como de otro tipo, ¿no? Bueno, justamente eh, por motivo de este pequeño incidente diplomático, no sé, la presidenta de México ha reaccionado, se me ocurre hablar un poco de esto, ¿no? El impacto de la colonia española, ¿qué pasó? Yo aquí lo que estoy mostrando, no mostrando, sino voy a un resumen de lo que se ve en los libros de historia, dice, la época colonial, economía colonial 1532-1821. El modelo fue economía extractiva, ¿no? Las características, ¿cuáles fueron? La explotación de los recursos naturales, especialmente la minería de metales preciosos como el oro y la plata, con el trabajo de los indígenas a través de sistemas como la encomienda y el repartimiento. La economía era controlada por la corona española, que monopolizaba el comercio y extraía los tributos. Los efectos: profundas desigualdades sociales, concentración de la riqueza en manos de colonizadores y prácticamente la reducción abrupta de la población por enfermedades y por la falta de alimentación, dado que se había abandonado totalmente el sistema de producción agrícola, no, bueno, no totalmente, pero bastante instaurada por los incas. Eh, por ejemplo, en esa época se estaba construyendo andenes. Durante 500 años se interrumpió eso. Si hubiera esa, hasta ahora tendríamos ese sistema, prácticamente grandes regiones de los Andes habría andenes en gran cantidad, digamos, y bastante producción de repente más que ahora. Esa es la época colonial, de modo que los españoles que se quedaron por allá, ¿no? Parece que no leen. Eso me hace recordar, estimado Iván, que cuando estuve la primera semana en Francia, estaba en un curso de francés con varios extranjeros, entre los cuales había un alemán. Y el alemán, pues, atrajo la atención de los alumnos, lo escuchaban en el momento del descanso, lo rodeaban al alemán y él hablaba, pues, con su francés allí más o menos masticado. Y bueno, se tomaba, pues, como el centro del mundo, ¿no? Y como yo soy un poco provocador, le digo, ¿usted es alemán? Sí, me dice. ¿Dónde queda Alemania? ¿Al norte o al sur de Francia? Le pregunté. Abrió los ojos sorprendido, me dice, ¿cómo no sabes? Me dice, ¿dónde queda Alemania? ¿No? Y todo el mundo se rió, pues, ¿no? Lo que yo esperaba que se rieran, ¿no? Entonces le digo, bueno, disculpe usted la ignorancia. ¿Usted sabe si el Perú está al sur o al norte de Chile? Y, y el tipo no sabía. Ah, le digo, estamos igual de ignorantes. Es decir, Sí. los europeos poco saben, pues,
quién está al norte, si Perú o Chile, pero se creen pues que son el centro, algunos, no todos, son el El, centro de el- la nación. exacto, el problema es este eurocentrismo que no solo lo repiten ellos, sino también lo repite mucha gente aquí en América y en América Latina. Y el eurocentrismo genera ese sentimiento de que es una percepción también, porque no está basado en nada concreto ni tangible, de que ellos están mejor en algún aspecto que el resto, ¿no? Entonces todo se hace en función de ellos. Entonces, parte de la filosofía europea con la que le estamos, nuestros sistemas educativos se han empapado de ello, eh, obliga casi a todos los demás pueblos como los nuestros a pensar con la lógica aristotélica. La lógica aristotélica es una de las 20.000 lógicas que hay en el mundo. Muchos pueblos no operan y trabajan con otras lógicas. Y no es que ni es bueno ni malo, simplemente funcionan de acuerdo a su entorno cultural, etcétera, etcétera, ¿no? Ambiental. Entonces, y exitoso, como tú señalaste, el mundo andino tenía sus propias reglas y su propia concepción, que no tenía nada de con el pensamiento lógico aristotélico, y funcionó, como tú decías, ¿no? Eso hasta el encuentro del 1500, pero de ahí a que uno sea considerado superior o otro, es bastante, primero es poco académico y segundo se basa en un conjunto de prejuicios que no son válidos a la hora, ¿no? Justamente lo que bueno de esta época, de estos años, estos 2 últimos años, es que todo este sistema, basado en la predominancia de la lógica aristotélica y de toda la teoría europea, se está viniendo abajo, ¿no? Entonces, creo que el sur global ya se hartó de ello y eso genera nuevas oportunidades para todos. Porque, para comenzar, mejora la autoestima de mucha gente, ¿no? Bueno, estamos conversando, estimados amigos, con Iván Merino, economista. ¿En qué universidad estudiaste? Creo que en el Pacífico. Sí, pero después me fui de ahí. Y también estudié ciencia política aquí en Perú y en San Marcos. Me También, metí ya de viejo. ya de viejo, muy bien. Ha sido ministro de Energía y Minas con el presidente Castillo. Nosotros nos conocemos pues hace décadas, de los años 90. Sí, Y cuando participamos en diversos experimentos y iniciativas. no, siempre hemos estado debatiendo, discutiendo, hay veces en torno a una botella de vino. Pero bueno, es bastante placer que tengo cuando converso con Iván, y sobre todo de esos temas. Ahora bien, esta historia de España, de Perú, tú dices que ya están cambiando algunos conceptos, pero en el Perú la llegada del poder colonial generó aquí una especie de racismo también que hasta ahora no se erradica. Y yo soy, como tú sabes, he vivido mucho tiempo en Europa, estoy sorprendido cómo en el Perú, entre peruanos, es mucho más difícil que haya un matrimonio entre, vamos a decir, interétnico, ¿no? Es decir, prácticamente hay guetos, los entre comillas, que se creen europeos y los que están pues de originarios. Entonces en Europa ocurre, y eso me sorprendió al principio, matrimonios eh, gente de los Andes, peruanos y europeos, pero sin ningún problema, no tienen ese complejo, esa discriminación que hay acá en el Perú. Te voy a mostrar una foto de un matrimonio al que he ido recientemente para que veas en Europa. ¿Qué te parece? Sí, Una europea y un peruano se casan, ¿no?
Este tipo de cosas es un poco difícil de ver en el Perú, me parece, ¿no? Bueno, te explico un poquito sobre ello. Que esto tiene fuertes implicancias económicas, ¿no? O sociales y económicas. El tema es que el peruano es un concepto muy generalizado, generalizable, mejor dicho, por decirlo. No existe, primero para existir peruanos se tendría que ver un Perú como algo, el Perú es un entelequia en el fondo, y lo que existe es una república, un estado, ¿no? Que administra un territorio, pero muy diverso. El Perú tiene, si tú coges a un suizo alemán y lo pones un año en Posuso Ya y me, ya, otro ya veo al por dónde mismo, al mismo lo pones a otro del mismo barrio de San Galen en Suiza, lo llevas, pero ya no lo pones en Posuso, lo pones ¿cómo se llama? Imata, en Impuno, ¿no? O en la isla de Taquile, a otro lo llevas al Carmen, a otro lo llevas a La Victoria, aquí en Lima, y a otro lo llevas a Puno por Chulucanas, ¿no? Y a otro lo llevas a Caballo Cocha, ¿no? Entonces ahí ¿cómo se van a ver y lo regresas después y le dicen, oye, has estado un año en Perú, que te cuenten cómo se llama, cómo era el Perú. Cada uno te va a dar como descripciones muy diferentes, extremadamente diferentes, ¿no? Y sí, ya nos ponemos mucho más fastidioso, por así decirlo académicamente. El, el, el mismo Lima. El mismo Lima tú puedes pasar de un centro escolar similar a Finlandia, ¿no? Y otro con calidad similar a Burkina Faso, que es, según el régimen del Foro Económico Mundial, eh, es el mejor país para determinado, para educación básica regular y Burkina Faso es el peor país, ¿no? Entonces, eso lo puedes ver en Lima. Y también puedes llegar en la propia Lima puedes ver desde una vía suiza, si te vas a ciertas partes de Cieneguilla o La Molina, ¿no? A una aldea en el Sahara, si vas a algunas partes de Manchay o por el fondo del Vía Salvador o Pachacamac, ¿no? Por Ventanilla. Entonces, hay una diversidad enorme en la cual no se puede homogenizar. Al no poderse homogenizar y viendo toda esa diversidad, generar políticas públicas estandarizadas para un país tan diverso, no solo de manera cultural, sino climático, etcétera, 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 eh, es completamente poco adecuado, por así decirlo, ¿no? Tú que eres físico nuclear, sabes que la misma, tienes que tener primero el diagnóstico bien preciso para explicar, o sea, aplicar cierta metodología. No puedes aplicar la misma para cualquier metal ni cualquier, y eso se revienta el laboratorio. Y por eso lo mismo sucede con el Perú. Se aplican, se estandarizan políticas y se generalizan y se crean conflictos, ¿no? Crean conflictos permanentes. Lo que tú dices, que en la época colonial hasta la fecha se crean estos conflictos, que con una buena gestión que entendiera primero la diversidad de intereses, de cultura, de climas, etcétera, podría ser una buena gestión, pero no se hace por ignorancia y también por intereses, ¿no? Es una Muy bien. combinación peligrosa. Entonces, volvamos a la parte económica, si no nos perdemos. La época colonial extractivista. A partir de 1821 hasta 1840 no cambió mucho, seguía la parte este, igual, extractivista. Llegó 1840 y hay pues, como tú sabes, la era del guano, caray. Me acuerdo que cuando estaba en Francia me encontré con un nazi, bueno, nazi era un físico que había sido soldado del ejército alemán de Hitler, pues, y había invadido Francia.
lo tomaron prisionero, estuvo 2 años en cárcel en Estados Unidos, lo liberaron, se fue a Sudáfrica y ahí estudió física. Finalmente se fue a Francia y ahí donde nos encontramos en la Eh, Comisión es- Atómica. Estudié en Sudáfrica cuando en ese tiempo funcionaba el apartheid. Claro, él en eso y vino a hacer su posgrado en Francia y ahí me encontré con él, ¿no? Entonces, él me dijo, era pues bastante provocador, cara, igual que yo. Me dijo, tú eres peruano, o sea que tu país vivía vendiendo caca. Le digo, bueno, y el tuyo vivía comprándola, ¿no? Y era verdad, pues en ambos sentidos, ¿no? Nosotros vendíamos eso. Sí, Y pero ese es un pequeño lapso chiquito, ¿no? sí, pues, pero entonces, entre Es que 1800, hay dos puntos. a ver, Ahí lo que quería decirte es, primero en economía hay dos temas bien grandes. Primero, la sola existencia de una sociedad, de un mercado, de una población, ¿no? La relación al interior de este mercado, producto de los servicios, etcétera, por ejemplo, la compra y venta, alimentos, educación, la propia administración del Estado, cualquier tipo de Estado que haya, te genera un cierto movimiento económico, ¿no? Pero si va creciendo la población, etcétera, etcétera, necesita ingresos relevantes. Entonces, esos ingresos relevantes deben venir de una actividad importante que te genere ingresos de afuera, de otro territorio, ¿no? Entonces, en el caso de Perú, ya en la época republicana, los primeros años no hubo esa renta y el Estado vivía del tributo indígena, ¿no? Todas las cuentas se pagaban a través del tributo indígena. Entonces, todos los que eran considerados indios, porque había uno que se considera, te catalogaban, ¿no? ¿Tú eres indio? No, tú no eres, tú no eres indio. Al margen de sus características fenotípicas, simplemente había una cuestión ya muy tradicional de quiénes eran indios y quiénes no, ¿no? Entonces, los que eran considerados indios pagaban un tributo y de eso vivía el Estado. Todo lo que el Estado funcionaba, los sueldos, los generales, etcétera, etcétera, del ejército, de la administración pública, se pagaba con el tributo indígena. Y después vino el tema del guano, ¿no? Que no duró mucho, porque después el guano se utilizaba como fertilizante, pero los pero europeos y otros que consumían volviendo a el este guano tema, dijeron que mejor vamos a hacer unos experimentos para... pero volviendo al tema de la República que tú señalas, bien señalas, ¿no? Que vivía del tributo indígena, no solamente ellos, sino que la República impuso esos tributos a los indios, pero además les arranchó, les despojó de sus propiedades, de terrenos que habían sido reconocidos en la colonia por la Exacto, corona, ¿no? Gran parte claro, es que perdón, ahí te digo, la famosa batalla de Ayacucho fue una batalla donde el conjunto indígena de Perú perdió más bien más de que lo que ganó, porque los generales criollos o de ascendencia hispana les dieron a elegir, o te conviertes en un general español o un general peruano, manteniendo todos tus beneficios y como esos privilegios. Y muchos optaron por quedarse, ¿no? Pero los que eran de ascendencia indígena perdieron todo. Y no hay que olvidar que en esa batalla los que pelearon por el lado libertador principalmente eran foráneos. Y en las fuerzas realistas principalmente eran indígenas con oficiales, ¿cómo se llama? Criollos, ¿no? Entonces, ahí fue una primera pérdida de la élite indígena, perdió, como tú dices, tierras y privilegios, que los tenía todavía, unos pocos, pero los tenía. Y después viene el tema del guano,
y del salitre, pero con el ingreso que tuvieron ciertas familias criollas con el guano y el guano y el salitre, lo que hicieron es apropiarse de más tierras de las comunidades aledañas, ¿no? Entonces comenzaron a comprar más tierras a la fuerza de las comunidades aledañas. Entonces, los grupos indígenas de diversos tipos que había en el Perú, hasta la revolución de Tupac Amaru, había casi dos estados, un estado indígena y un estado de la corona. Inclusive las élites estudiaban, había colegios de indios, entre comillas, ¿no? Inclusive había matrimonios mixtos. Están muy reflejados ahí cuando uno va a Cusco o a algunas bibliotecas. Con la revolución de Tupac Amaru, ahí hay un primer golpe a los grupos indígenas que pierden muchos privilegios. Pero todavía estaba el ejército como instrumento de movilidad social. Y muchos hijos de curacas y indígenas que tenían algo de ingresos, sí, ingresaron al ejército y ahí ascendieron. Pumacahue es un caso, ¿no? Y hay otros muchos más. Y Muy todo eso bien. se perdió en la República. Entonces Así hay es. una pérdida de calidad de vida para todos estos grupos en la República principalmente. Concretamente, objetivamente, los indígenas perdieron con la independencia, obviamente. Exactamente. Eso es, eso es la verdadera historia, ¿no? Y hay, La verdad. por Bueno, entonces la lo era de bueno es que hay guano, mucha investigación al respecto. bueno, entonces la era de guano duró algo así como 40 años, No, menos, mucho menos, mucho menos. porque mucho menos, mucho menos. No te olvides que vino el guano unos como una década y además el Estado otorgaba la concesión de la explotación del guano a determinadas personas. No eran muchos, eran pocos. Ah, claro, claro, claro. Bueno, y Y entonces después, ojo, después vino la liberación, entre comillas, de los esclavos. Y en ese tiempo no había como ahora que tú puedes identificar cuánto tiene fulano de tal. Ahí era simplemente tu palabra. Entonces tú ibas, soy Modesto Montoya, tengo 40 africanos en mi hacienda y por lo tanto, señor Castilla, usted me tiene que dar 40 duros de oro, ¿no? Y ya, él, Sonso, y él se lo daba. Y así mucha gente se enriqueció. Hay gente criollos que no tenían un solo esclavo, no tenían absolutamente nada, pero dijeron que tenían, ¿no? Entonces hubo mucho enriquecimiento con esta liberación de la pequeña minoría que había de esclavos. Entonces ahí fue un punto, y después viene el tema del salitre, ¿no? muy En bien. ese periodo de 1840 a 1870, que son 30 años, estamos con la liberación de los esclavos, con el tema del guano y el tema del salitre, ¿no? Que también el salitre fue eh, un oligopolio de unas cuantas familias y empresas, ¿no? Entonces, no generaba mucha renta. Y el Estado, obviamente, durante ese periodo dejó de cobrar el tributo indígena. Ojo, dejó. Pero después de que lo perdió, volvió a cobrar el tributo indígena. Y después que ya era muy, en términos populares, era muy escandaloso que se siga cobrando el tributo indígena, y hubo el sistema de circunscripción vial. O sea, todos los que eran considerados indios se ponían a trabajar gratis al Estado, ¿no? Y para hacer carreteras, etcétera, etcétera, Es lo que le ¿no? llamó, Eso duró hasta, con el tiempo eso duró hasta, se llegó a llamar esas tareas la República, trabajos de la República, le llamó. exacta, hasta 1930. Y ojo, Bueno, en ese interín también hubo el tema del caucho en la Amazonía, ¿no? Lo sé muy bien y lo conozco muy bien ese tema porque tengo parientes que estaban en ese negocio, por así decirlo, ancestros, y que inclusive la mamá de mi mamá, mi abuelita, nació en el Encanto. El Encanto era el punto central de la familia Arana, que era el centro de la mayor explotación del caucho, ¿no?
cual generó muchos ingresos para determinadas familias y Iquitos y alguna renta al Estado peruano, pero ningún beneficio para las poblaciones aborígenes de la Amazonía. Tanto así que No, ahí hubo, el eh, caucho produjo pues un genocidio, un hubo, genocidio, ¿sí? exacto, un genocidio. Entonces de ahí viene que no es que algunos pueblos sean no contactados, eso es primero es un, un error histórico, después es una ignorancia total de cómo fue el proceso histórico en la Amazonía. Son simplemente pueblos con aislamiento voluntario, como tenían la casa, porque los muchachos, así se decían a los sirvientes de la Casa Arana, iban a cazar gente para que recolectara caucho. Entonces las poblaciones se autoaislaron, ¿no? No querían contactarse con los occidentales porque ibas a ser cazado. Y entonces de ahí viene el concepto de pueblos no, mejor dicho, en aislamiento voluntario, no contactados. Eso de no contactados es como si estuvieran en la época de los dinosaurios y nadie estaría ahí, no hubieran llegado nadie por ahí. Eso es mentira, ¿no? Entonces el caucho también fue otro boom que solo favoreció un poco. Y así el Perú ha estado viviendo de booms. No te olvides que ya cuando ya estabas en la universidad y yo estaba ahí un poco menos, ¿cómo se llama? Hubo un boom de la pesca, ¿no? Pero no te vayas Otro pues boom. muy rápido, no te vayas muy rápido, estamos hablando, vino la guerra del Pacífico, ah, se agotó la cuestión del guano, no hubo ninguna diversificación de la producción, se siguió en lo mismo, vino la Pero, guerra Modesto, sobre la guerra del Pacífico, también. la del Ahí Pacífico. también hay mucho rollo de poco, poco serio y con el intento de repente de generar un poco de nacionalidad, ¿no? O de un concepto común. En el fondo, la guerra del Pacífico fue una guerra entre la élite limeña contra la élite de Santiago, ¿no? Y, por ejemplo, el Cusco no participó, la zona de la Amazonía tampoco, no conocían, entonces, y la gente que participó en la zona central, que es el Valle del Mantaro, eh, simplemente peleaban por Taita Cáceres, no peleaban por el Perú, ¿no? Entonces, y los problemas que hubo con Iglesias y después era simplemente un problema de élites, tanto así que eh, O sea, la burguesía, era un problema de élites, pero morían no, la gente que estaba. un general conocido chileno eh, que llegué a establecer cierto tipo de relación, dijo, mis rotos les ganaron a tus cholos. Es una cosa que dijo, Básicamente. ¿no? Bueno, entonces después de la Guerra del Pacífico, de acuerdo a los datos históricos, pues hubo una, se centró la cosa alrededor de la exportación de azúcar, algodón y minerales, siempre lo mismo, ¿no? La economía entonces estaba dominada por grandes terratenientes, los hacendados, y lo que se le llama las élites. A mí no me gusta utilizar esa palabra élite, porque élite significa lo mejor, en cierta manera, los grupos de poder, los grupos que se habían apoderado de las cosas, pero la industrialización prácticamente nula después de la. No hay. Exacto. Y los efectos después de ese periodo pues desigualdad social, economía dependiente de las fluctuaciones de los precios internacionales de los minerales, es decir, prácticamente estábamos a la deriva y guiados por el viento del exterior, ¿no? Eh, Después, o sea, de acuerdo a los libros de historia, viene entre el 40 y el 60, 1940 y 1960, el periodo de la sustitución de importaciones. ¿Puedes explicarnos un poco esa Sí, parte? ese es un programa de las Naciones Unidas a través de la Dice que es CEPAL, pero inspirado en las ideas keynesianas. sí, pero era también un poco el tema. No te olvides que después de la Segunda Guerra Mundial estamos en un proceso de Guerra Fría.
Entonces, mantener ciertas sociedades casi feudales no era inteligente. Entonces, tenías que hacer que estas sociedades eh, mejoren en algo porque si no, estas se iban a terminar a pasar al famoso comunismo. Entonces, Estados Unidos, hábilmente, porque para ser el hegemón tienes que tener una capacidad de administrar tu hegemonía, ¿no? El, inclusive promovió la reforma agraria. Los primeros intentos de reforma agraria a través del, del ensayo en la zona de Vicus, en Ancash, ¿no? Fue en los primeros años 60, por ejemplo, por así decirlo, para tratar de repartir un poco de las tierras a campesinos andinos, ¿no? Cosa que era una herejía para las familias tradicionales de Lima que vivían, o del norte que vivían en las grandes haciendas, ¿no? Lo veían Sí, me como un acuerdo peligro. ahí los belaundistas, Belaunde promovía la famosa reforma agraria. Claro, y Mi lo familia, hubo. Y, mi familia se dividió porque de parte de padre no tenía 1 metro cuadrado y el parte de madre tenía cierta cantidad de tierras. Entonces la parte de padre era belaundista y la otra aprista, pues porque uno sí, defendía pero la... Belaunde hace una pequeña reforma agraria, pero no con los poderosos, sino con los pequeños propietarios, y Sí, pues, principalmente en la sierra. En la efectivamente. sierra. No lo hizo en la costa. El que Eso hizo en la creó, costa. eso creó división entre las comunidades andinas. Exactamente. Y Muy bien. entonces, Entonces, ese periodo, pues obviamente no se promovió nada de industrias serias y cayó el modelo y vino el gobierno de Velasco. Cuéntame un poco qué pasó. Velasco en el fondo también es un, él se dio cuenta que si no se hacían ciertos cambios, también otra vez toda la población iba a estallar, porque, ¿no? Porque ya los medios de comunicación eran mucho más masivos, etcétera. La gente salió, las élites de algunos pueblos también ya estaban leyendo, había todo un boom de las ciencias sociales, no te olvides, ¿no? En ese tiempo, y todavía estamos en el contexto de Guerra Fría. No te olvides que Ah, sí, pero en París cabe mencionar que en los años 60 las ideas de Cuba comenzaron a llegar a través de la radio, una radio poderosa que sorprendía a la gente, Radio La Habana, Cuba. Y los peruanos se comenzaron a enterar de otro sistema claro, económico. y hubo, no te olvides que hubo movimientos guerrilleros, el de Héctor Béjar, el de Hugo Blanco, ¿no? Y de otros, y donde inclusive gente de clase media como Javier Heró se pasó para las guerrillas, etcétera, ¿no? Entonces todo estaba movido. Y en ese interín, como ¿no? un conjunto de coroneles del ejército, que justamente como San Marcos hace una década había dejado de funcionar por unos famosos bloqueos que había habido, ¿no? Muchos chicos de clase media habían ido a parar al ejército, ¿no? Y de clase media. Entonces, todo este conjunto de chicos, eh, ya coroneles, ¿no? Hicieron el golpe, liderados por Velasco, ¿no? El cual Ajá. instaló una reforma agraria que afectó a lo que Belaúnde no había tocado, que eran las grandes haciendas del norte y otras, ¿no? Con Pero eso, pues, faltó allí educación, capacitación, prácticamente se les entregó la tierra, pero no los implementos, las herramientas para que haya pues mayor estaba productividad. con el director de ese tiempo, que el cual también es un buen amigo, fue Jaime Llosa, de Sinamos, que todavía está vivo. Y él contaba que lo que pasaba era que yo también le hice la pregunta, oye, pero ¿por qué hicieron este proceso en el cual no se les organizó para que tuviera una gestión, ¿no? Y además Adecuada? no se invirtió en las tecnología y educación para que eso surja, pues. No, es que también había un problema ahí de concepto. Mucha gente, en el caso de las cooperativas, cree que porque ya es cooperativa eres un propietario. Entonces no sabe diferenciar entre propiedad y gestión.
Entonces, como propietarios se sentían que podían intervenir en la gestión y eso nunca funciona. La gestión tiene que ser autónoma. Si la propiedad es de uno, de 100.000, no interesa. La gestión tiene que ser coherente, ¿no? Y eso no hubo. Y entonces en algunas haciendas lo único que se lograron era dilapidar el capital de trabajo que tenían, ¿no? Entonces también por eso no funcionó en muchos. Pero lo que sí hizo fue eliminar a toda una casta de personas, ¿no? Que perdieron poder. Entonces fue el ocaso, como escribió Thomas Henry Peace en ese tiempo, el ocaso de la República Oligárquica, ¿no? Entonces, con eso desapareció y se encontró un nuevo país que digo mucho a la mucha gente que pues, no conoce, que si no fuese por Velasco todavía estarían trabajando en las minas y en las haciendas sin pago alguno, porque las haciendas tenían su propia moneda y había estancos que eran propios del hacendado, donde vendían los materiales y las víveres para los propios trabajadores de la hacienda con sus monedas. Yo todavía tengo por ahí unas monedas de algunas haciendas, ¿no? Donde con eso se pagaba a los trabajadores. Y cuando tú vendías la hacienda, la vendías, lamentablemente, el discurso peyorativo, se vendía con indios y todo. ¿Ya? Entonces, entonces, eso es lo que en verdad pasaba. Entonces, eh, eso es lo que sucedió con el régimen de Velasco. Quiso hacer unos conglomerados, unos clúster, como se le dice, industriales para poder, como se llama, en el marco de la sustitución de importaciones, ¿no? Para poder desarrollar el país. Entre ellos se creó el Ministerio de Pesquería, por ejemplo, ¿no? Ahí fue el boom pesquero, porque un empresario banquero era el innovador en ese sentido, ¿no? Y en ese tiempo vivimos se nacionalizaron muchos yacimientos, se creó Petroperú, etcétera, ¿no? Eso fue lo que pasó con Velasco, que fue Bueno, hasta ahorita. Ojo, si uno hace un análisis del ingreso medio per cápita a nivel, ¿cómo se llama? Con monedas reales, mejor dicho, con valor real, la clase media en los primeros años de la década 70 tuvo uno de los mayores ingresos en toda su historia. Y por eso la clase media en esa época podía comprar casas o bienes, ¿no? Que ahora sería imposible comprar para, por ejemplo, para un chico de clase media, ¿no? Entonces, inclusive mi familia compró su casa en esa época. Yo se supone que gano y tengo más expertise pero no me bueno, podría comprar esa casa muy bien. por el valor que tiene. Entonces pasamos ahora al modelo llamado modelo neoliberal a partir de 1990. Entonces, que Fujimori, ¿qué hizo? Pues privatizó, vendió las empresas estatales, algunas de ellas prácticamente. Pero lo que hizo fue copiar lo que ya se hacía en otros países, mejor No, dicho. no, por supuesto, por supuesto. Esto pues responde al famoso consenso de Washington. El Banco Mundial dictó los mandamientos para que todos los países pobres se pongan alineados. Eh, Alberto Fujimori copió y siguió esos lineamientos, que significaba vender las empresas estatales, pero sobre todo acá con con el agravante que las remató, algunas las vendieron a 10 millones de dólares, dicen, y el comprador las revendió a 60, a 100 millones de dólares. Sí, Una cosa, hay varios. Ahí es primero, no es que Alberto Fujimori haya hecho eso como por iniciativa propia o porque tuvo la providencia que le dio. Eso se hacía, ya estaba programado, y se hizo en diversas partes de América y otras partes del mundo, solo que Perú fue una de las cuestiones más radicales, porque se olvidaron de negociar,
¿no? Y comenzaron a bajar aranceles y a privatizar sin ningún criterio. Entonces, muchos países lo hicieron. En Argentina estaba Menem en ese tiempo, ¿no? Y otros por ejemplo, Alemán en Nicaragua, similares, que hicieron literalmente lo mismo. Pero en Perú no se negoció bien. Como tú dices, se vendieron activos inclusive sin recibir nada a cambio, simplemente con promesas de pago y esos activos con lo que generaban se pagaba, Bueno, ¿no? sí, O sea, pero además la plata que recogieron con la venta, el malbarateo de las cosas, no fueron invertidas pues en lo principal que es la educación y por lo tanto pues sigue la desigualdad, sigue la pobreza en las zonas rurales sobre todo, sigue la dependencia de los exportación de recursos naturales y los indicadores son realmente vergonzante, ¿no? Somos el cuarto país en el mundo más desigual, el, últimos en ciencia, tecnología, en producción, el mayor número de muertes por millón de habitantes por la COVID. En fin, hay una serie de y, indicadores y que hay nos... cosas graves, por ejemplo, que somos uno de cada dos peruanos menores peruanos es anémico, ¿no? Además, efectivamente, y como producto de ello, pues entre el 90 y el 2017 se fueron del Perú 3,5 millones de personas para no volver y en estos últimos años han estado saliendo 400,000 al año de jóvenes sobre Sí, todo. Una y catástrofe. tú y yo hemos vivido afuera y tú sabes que para salir tienes que tener cierto nivel de ingresos y ciertas habilidades, ¿no? Entonces, no se va el que tiene menos capacidades, se va el más o menos capacitado. Entonces, Claro, la pérdida es... esa es una pérdida mayor de lo que, ¿no? que lo que se quiere, ¿no? Entonces, no solo es que se va ahí un marginal, sino se va un chico que más o menos está habilitado. Esa es una pérdida económica terrible. Pero el caso, el tema es que el, a partir del 90 si éramos era una economía, una sociedad fracturada, a partir del 90 más o menos se estabilizó como un archipiélago, una sociedad donde había segmentos bien separados, por ejemplo, y esto se puede ver tanto en salud como en educación. En salud, por ejemplo, los que tienen mucho dinero tienen un conjunto de buenas y envidiables clínicas, muy buenas, que no tienen nada que, eh, eh, como se llama, son muy buenas, como puede compararse con cualquier europeo norteamericano, ¿no? Ese conjunto, pero es solo para el 3% de la población, más o menos. Después tienes el seguro social para lo que resta de la clase media y el sector emergente, que tiene un grado de formalidad, que el seguro social te cubre más o menos el 23% de la población, ¿no? Bueno, El mira, resto, el resto, el resto se tiende con el SIS, a través del MINSA. Un sistema saturado, con médicos mal pagados, ¿no? Entonces, solo en salud ya tienes tres eh, segmentos que no se juntan entre ellos, ¿no? muy En bien. educación es similar. Iván, estamos también en el tema de la educación. En educación es, Se abandonó totalmente la educación superior o casi totalmente, digamos. Eh, las universidades estatales fueron prácticamente congeladas y se abrió la puerta a las llamadas empresas universidad, algo que tanto ahora se les critica, cuando fue precisamente creación obra del periodo de Fujimori. Y sí, pero para ahí hay un tema de lo que te decían en educación. También sucede algo como lo de salud. también Para igual salud, la educación básica regular tienes un conjunto para los que tienen muchos ingresos, de colegios que no tienen nada que envidiar al resto del mundo, ¿no?
que son muy especiales, muy bonitos, donde uno puede ampliar sus capacidades de manera holgada. Y después tienes un conjunto para los emergentes, tienes un conjunto de colegios donde te llevan, entre comillas, hacia un falso examen universitario, entre comillas, ¿no? Sin patio, sin nada, a través, como son como cadenas de comida rápida, pero son cadenas de educación rápida, ¿no? Y Y después la, tienes para todo, y y tienes para todo el segmento. la consecuencia de ello es generaciones mal formadas de técnicos, poquísimos técnicos mal formados, profesionales mal formados, salvo excepciones, y gente que sale del colegio que no sabe absolutamente nada productivo, 3 millones de jóvenes que no trabajan ni estudian y se arma pues este gran problema que ahora la conocemos como la delincuencia, que es producto precisamente de este modelo que se empezó en 1990 y Sí, como van las cosas, las tendencias realmente son alarmantes, ya todo el mundo sabe lo que está pasando y ya la gente está levantándose a protestar, los transportistas en primer lugar, contra esta situación calamitosa que es producto pues de esta política que empezó en 1990. Si es ¿cuáles son las perspectivas que tú ves? Porque las tendencias muestran que todo va empeorando. ¿Hay forma de mejorar? ¿Tú ves algún indicio de ello? no, primero es que en educación, y todo lo que decía, que todo el segmento que tiene menos ingresos va a la educación pública, ¿no? A través del Ministerio de Educación, que también está saturado con mala infraestructura, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, tienes ahí un archipiélago, la población está en un archipiélago eh, bien segmentado. Y en cuanto a las oportunidades, en el caso, por ejemplo, de educación superior, la gente ignora o se hace a la que no sabe, para otros casos, que las mejores universidades son públicas en América y en Europa. Entonces, si tú te vas a Argentina, la UBA y la de Córdoba son las top. Alguien estudia en la UBA o en la Córdoba, lo mira con desdén a el que viene de una privada. En Brasil, también la de Campiñas, la USP, la de San Paulo, ¿no? Son las top, hemos dicho, porque hacen investigación, no es porque sean rígidos en su calificación, sino porque hacen investigación y investigación relevante, ¿no? Y también son públicas. En México está la UNAM, ¿no? Y así sucesivamente. En la mayoría de los países, inclusive en Europa, las mejores universidades son las públicas. En, ni qué decir de China. Entonces, Bueno, no sé, el Perú es el único sitio donde yo conozco, y conozco casi toda América, donde la gente cree que lo privado es mejor que lo público en cuanto a educación superior, ¿no? Y, y si uno hace análisis, San Marcos, a pesar de todas sus dificultades y crisis que tiene, ha sabido sobrevivir todavía. Y la UNI todavía marca sus cosas y la agraria también es un buen ejemplo. Lástima que no tienen presupuesto cada vez. ¿Te imaginas que si le hubieran dado buen presupuesto, el adecuado durante los últimos 40 años a ello, serían otra cosa? Pero en cambio tienes un conjunto de universidades que solo generan N tipos de administración. Administración de negocios internacionales, administración de gestión, administración de cosas. O sea, te educan para ser un servidor subordinado, ¿no? pero Entonces, nada además, de... que ya no pueden administrar cosas importantes porque ya no existen. Bueno, pero en fin, un asunto acá también es, has tocado un tema interesante que es la calidad de una universidad. La calidad de una universidad o de cualquier sistema educativo la da matemáticamente, así, entre comillas, matemáticamente, el producto de la calidad del estudiante por la calidad del profesor y por la calidad de la infraestructura. Ese más o menos es el orden. Si es que tenemos universidades que prácticamente toman un ingreso, un examen de ingreso ficticio, porque si tienes plata de todas maneras ingresas,
Entonces tienes tú estudiantes no competitivos que de todas maneras saben que lo van a aprobar y no hay, al no haber competencia, pues simplemente eh, terminas sabiendo poco. Y en cambio, los lugares donde hay una alta selectividad de estudiantes con buenos profesores, lo que falta es la infraestructura. Hay veces como la UNI, la Molina, San Marcos, una infraestructura obsoleta y los profesores de estas universidades que ganan tan poquito, pues se van a trabajar para llenar la olla en universidades privadas y ahí un poco lo que salva a esas universidades es la calidad del estudiante por haber sufrido, entre comillas, un examen de admisión bastante complejo. De modo que así las cosas, no veo un futuro luminoso, si se quiere, porque la educación abandonada por el Estado, pues no se están formando generaciones de personas capaces de sacarnos de este atolladero. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Sí, pero también para la educación superior, un criterio más relevante, por así decirlo, es la calidad de investigación que se hace. Una Además, claro, universidad, una universidad no es un centro de capacitación, es un centro de investigación. Eso es más que no es un sitio donde se dan cursos, eso lo hace un tecnológico cualquiera, ¿no? Pero una universidad es un creador de conocimiento, para eso tienes que tener investigación. Entonces, hay poca investigación en el Perú, entonces, si no haces investigación de todo tipo, no conoces dónde estás, entonces, ¿cómo vas a desarrollar algo que no conoces? Es imposible. Entonces, claro. es como, esa es una falencia relevante. Cualquier país de cualquier signo, que ha logrado una cierta preponderancia a nivel mundial y ha logrado superar sus problemas en determinadas épocas del mundo, ha tenido todo un conjunto de centros académicos que cultivaban a estas personas, ¿no? Efectivamente, y además Desde los estamos asirios, ahora, tenemos desde ahora los el asirios. tenemos ahora el caso de China que vive una política que apuesta a la ciencia y tecnología, que según los indicadores ya prácticamente va a dejar detrás a las grandes potencias como Estados Unidos y Europa, ya los ha vencido en diversos terrenos, al punto que Estados Unidos ahora recurre a la política de los países de lo que hablábamos hace un momento, que cierran sus fronteras a los productos competitivos, siendo ellos los campeones del liberalismo, están cerrando sus fronteras por temor a que ingresen los productos chinos que son de mayor nivel. Y hay un indicador sobre eso, por ejemplo. No te olvides que Perú tiene un convenio de libre mercado con Estados Unidos. Tenemos un convenio de libre mercado con Estados Unidos. Eso, si Estados Unidos hubiera sido la potencia de 1960, todo lo que hubiera alrededor nuestro provendría de Estados Unidos, porque no pagas aranceles, viene solamente con el costo de transporte y si lo traes en cantidad es factible, ¿no? Pero si tú paseas por cualquier tienda de Lima o de provincia, casi productos norteamericanos no hay. Lo que ves es productos chinos, que sí pagan aranceles y que es más oneroso su transporte, ¿no? Sí quiere decir que los costos de producción en China, por cualquier motivo, y su capacidad de venta y su capacidad de distribución es más eficiente que la norteamericana. Y eso tú lo ves ahorita, ayer conversando con unos amigos que vienen de afuera, decían, Lima está lleno ahora de carros chinos. Entonces, a pesar del libre mercado con Estados Unidos, lo que ves es que el peruano o el chileno o la mayoría de los países de Sudamérica, salvo Colombia, su principal socio comercial es China.
¿no? efectivamente, efectivamente. Bueno, pues Entonces, ahorita entonces, Estados Unidos tiene un problema de que era el gran promotor del modelo de mercado libre, que es un modelo que nunca se dio, pero es un modelo que lo prometía como religioso, como estos religiosos que van con su Biblia, con su Corán o lo que sea, ¿no? Tienes que cumplir lo que dice la Biblia. Igualito, Estados Unidos iba con su modelo de libre mercado, que eurocentrista, ahora, obviamente. que ahora no aplica, todo lo contrario está Nunca aplicando. lo, pero además nunca lo aplicó, mejor dicho. En Estados Unidos, por ejemplo, el servicio de cabotaje, que es estratégico, el servicio de cabotaje de todos los buques que van entre sus puertos, y Estados Unidos tiene bastantes puertos, ¿no? Y vive del comercio marítimo, es una potencia marítima, solo está reservado para empresas norteamericanas. Ajá, ya. Otra cosa, el Estado norteamericano solo compra vehículos hechos en Norteamérica. Eso desde Eisenhower. Entonces, esas son maneras adecuadas de cuidar tu mercado, de cuidar tu industria. Y después para el resto puedes mandar tu Biblia de libre mercado, que nunca lo cumplió. Entonces, defender el libre mercado y tomar el ejemplo de Estados Unidos es un poco gracioso para la gente que conoce y bueno, y para los chicos que estudian economía o cosas similares, que se informen un poquito más, ¿no? Porque hay que ir al dato, no hay que ir al discurso. Entonces, Estados Unidos nunca cumplió el modelo de libre comercio, libre comercio, del libre mercado, y la mano oscura, esta mano, ¿cómo se llama? Invisible del mercado tampoco, porque el Estado, ahora mismo, por ejemplo, en Estados Unidos, el Estado norteamericano es el principal demandante de bienes y servicios, ¿no? Entonces, gracias al Estado norteamericano que compra infinidad de cosas, ¿no? Te promueve todo el paquete de las industrias de armamento, etcétera, etcétera. Porque un privado no compra un F-35. Bueno, Entonces, eso es pero lo que está pasando. finalmente, Iván, nuestros dirigentes políticos, empresariales, qué sé yo, acá en el Perú, pues tampoco han aplicado las cosas interesantes que tiene el modelo neoliberal del consenso de Washington. Uno, el segundo de los mandamientos es invertir en la educación de las clases pobres. Eso no lo han hecho. O sea que lo positivo que tenía este modelo no lo han aplicado porque aparentemente no es su tema, pues. Bueno, Iván, te agradezco mucho por esta conversación. Espero que las cosas sean, eh, digamos, motivo para que la gente reflexione y tome las decisiones que correspondan. A propósito, parece que va a haber un paro general dentro de poco. Es una manera de comenzar a despertar y no a impedir que un grupo de políticos, que es el Congreso, haga lo que se le pega la gana contra la voluntad de casi todos los peruanos. Es una especie de cachetada, de insulto, ¿no? Yo hago lo que quiero, cállense la boca, si no les meto a las fuerzas policiales para que usted no se me acerque. Bueno, en fin. Sí, está completamente deslegitimado, ¿no? No tienen legitimidad alguna, no tienen respaldo social alguno. Entonces, cualquiera para gobernar tiene que tener respaldo social y no lo tienen. Entonces, Y lo que eso va a están terminar muy mal. haciendo, y lo que están haciendo es justamente para perder lo poco de credibilidad que podría pensarse tienen. Están haciendo todo contra la voluntad de la gente. Bueno, en fin, ya ese es otro tema. Gracias, Iván. Nos veremos en un próximo encuentro para hablar sobre temas que interesan a todos los peruanos. ¿Sí? Ha Muchas sido, gracias a ti, Modesto. ha sido Iván Merino, economista, también científico social, político de San Marcos del Pacífico, ex ministro de Energía y Minas, empresario también, entiendo, y gran amigo de las épocas de los 80. Hasta un próximo encuentro con la ciencia, amigos. Chao, chao. La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro.